Nadie elige dónde nacer, ni el peso que cargará antes siquiera de entender el mundo. Gomer vino al mundo en una tierra donde la fe ya no guiaba las decisiones, solo hábitos vacíos. Israel respiraba idolatría, y las promesas de Dios se recordaban más como tradición que como verdad viva. El corazón del pueblo estaba dividido, y eso formaba personas quebradas por dentro. Ella nació en ese escenario, sin aplausos, sin un destino claro, sin protección. Hija de Diblaim, un hombre casi olvidado, Gomer creció entre alianzas frágiles y afectos negociados. El amor ya no era sagrado, era moneda de cambio. La verdad perdía valor con cada elección conveniente, y poco a poco ella aprendió a sobrevivir donde nadie enseñaba a vivir. No había espacio para la inocencia en un mundo así. La Biblia no registra el día de su nacimiento ni detalles de su infancia. El texto es silencioso, casi indiferente. Pero ese silencio no es descuido, es espejo, porque Gomer podría ser cualquier persona, alguien marcada incluso antes de ser conocida. Gomer creció cargando marcas que nadie veía, pero todos juzgaban después. Decisiones que quizá ni siquiera fueron totalmente suyas empezaron a definir su reputación. En una sociedad donde el cuerpo femenino valía menos que un animal del campo, aprendió demasiado pronto. Aprendió a sonreír sin sentir, a ofrecer afecto sin recibir amor. Aprendió a existir sin ser vista. El amor, cuando pasó por su vida, no se quedó. Fue superficial, interesado, pasajero. Y cada despedida dejaba un vacío mayor que la anterior. Ella no se perdió de una sola vez, se fue perdiendo poco a poco, como quien solo intenta sobrevivir un día más. En ese tiempo, Gomer aún no conocía a Oseas. Su camino seguía sin dirección, guiado por la necesidad, no por la esperanza. Tal vez ya estaba cansada de intentar ser diferente. Tal vez creía que eso era todo lo que le quedaba. Pero el cielo observaba en silencio. Mientras Gomer caminaba sin saber hacia dónde, Dios veía algo más grande que una mujer. Veía a todo un pueblo reflejado en ella. Israel decía amar, pero traicionaba. Recibía cuidado, pero buscaba otros dioses. El corazón de la nación estaba tan dividido como el de ella. Y fue en ese contexto que Dios tomó una decisión inesperada. No un castigo, no un alejamiento, sino una orden tan extraña que nadie entendería. Una orden que transformaría vidas en mensaje. El siguiente paso del cielo no sería un sermón, sería un matrimonio. Una historia real, escrita en la piel de personas reales. Y Gomer, con todo su pasado, sería parte central de ese plan, no por merecimiento, sino por propósito. Oseas era un hombre de Dios en un tiempo en que escuchar a Dios tenía un alto costo. Mientras muchos se acomodaban, él caminaba en dirección contraria, anunciando verdades que nadie quería oír. Ser profeta no era honor, era exposición, no era prestigio, era soledad. Aún así, Oseas permanecía fiel, hasta que la palabra llegó, clara, directa, sin espacio para interpretaciones. Ve, toma para ti una mujer marcada por la infidelidad. No era metáfora, no era una visión simbólica, era una misión que hería la lógica y la reputación. Dios quería convertir un hogar en mensaje. Oseas no discutió, obedeció. Fue hasta Gomer y la eligió cuando nadie más la elegiría. Y si esta historia está tocando algo dentro de ti, permanece hasta el final. Porque lo que Dios comienza en la incomodidad, no lo termina en vergüenza. Lo que viene después lo cambia todo. El matrimonio no tuvo fiesta ni celebración pública. Fue un sí pesado, más parecido a un llamado que a un romance. Gomer entró en la casa del profeta cargando el pasado sobre los hombros, y Oseas la recibió sin exigencias, sin acusaciones.
Su casa se convirtió en un sermón vivo. Cada mañana hablaba más que muchos discursos. El pueblo observaba en silencio, juzgando desde fuera. Dentro del hogar, cada gesto era un mensaje. Dios estaba mostrando a Israel, amor ofrecido, fidelidad rechazada. Llegaron los hijos, y con ellos los nombres que dolían. Jezreel, recuerdo de juicio. Lo Ruhamá, no amada. Lo Amí, no es mi pueblo. Cada niño era un espejo del alejamiento espiritual de la nación. Aún con la casa llena, algo en Gomer seguía vacío. El pasado no se silencia fácilmente. Hay heridas que siguen llamando, incluso después de ser acogidas. Y su corazón aún vagaba por antiguos caminos. La paz no se había instalado por completo. Oseas lo percibió antes que nadie. El silencio prolongado, la mirada distante, los pasos cada vez más ligeros. Hasta que un día, sin aviso, Gomer se fue, dejó hijos, marido y hogar atrás. Volvió al lugar que había prometido no pisar nunca más. Y allí, entre sombras y deseos vacíos, cayó más profundo que antes. Ya no era libre. Era usada, negociada, descartada. Y una vez más, el mundo señaló con el dedo. Gomer cayó en un lugar aún más oscuro que antes. Ya no era solo una mujer herida intentando sobrevivir. Ahora era tratada como cosa, como mercancía, como alguien sin nombre. Las decisiones del pasado regresaron como cadenas apretando el presente, y cada día parecía empujarla más hacia el olvido. Las calles que antes parecían ofrecer libertad, ahora olían a desprecio. Promesas vacías se repetían por rostros que no la recordaban al día siguiente. El cuerpo cansado cargaba marcas que no cicatrizaban. La dignidad fue arrancada poco a poco, y nadie preguntaba cómo había llegado hasta allí. Hasta que, en el punto más bajo, Gomer fue llevada a un mercado, no para ser vista, sino para ser vendida. Allí, las personas eran evaluadas por cuánto aún podían rendir. Su silencio decía más que cualquier grito. Tal vez ese era el final que todos esperaban. El mercado estaba lleno de voces, polvo y miradas indiferentes. Gomer mantenía la cabeza baja, ya sin fuerzas para resistir. No quedaba esperanza ni expectativa de rescate, solo esperaba la próxima oferta, como quien ya ha desistido de ser encontrada. Entonces la multitud comenzó a abrirse. Pasos firmes cortaban el ruido del lugar. No era cualquier hombre, era Oseas, el profeta traicionado, humillado, abandonado, pero aún obediente. No trajo acusaciones ni discursos públicos. Trajo solo la orden que ardía en su alma. Ve, ama otra vez, rescata a tu esposa. Y delante de todos, pagó el precio. Pequeño a los ojos humanos, infinito a los ojos de Dios. Oseas compró a Gomer de vuelta, pero no la trató como propiedad. No exigió explicaciones ni pruebas inmediatas de cambio. El rescate no fue el final del proceso, fue el comienzo, porque la redención verdadera no ocurre en un instante. Necesita tiempo. La llevó consigo, pero estableció un período de espera. Ni esposo, ni esposa. Solo dos personas heridas aprendiendo a existir sin destruirse. Era un tiempo de silencio, de reconstrucción, de reaprender límites. Un amor que no presiona, sino que permanece. Tal vez te estés viendo reflejado en esta parte de la historia, entre el rescate y la restauración, entre un pasado que aún pesa y un futuro que todavía asusta. Si esto tiene sentido para ti, escribe en los comentarios: Dios aún no ha desistido. El silencio que se instaló en aquella casa no era vacío, era pesado, lleno de recuerdos, de dolores no resueltos, de gestos contenidos. Gomer caminaba por las habitaciones, como quien pisa terreno desconocido. Era libre por fuera, pero aún llevaba cadenas por dentro. El cuerpo recordaba demasiado. El corazón todavía no sabía confiar.
Los hijos la observaban desde la distancia, sin saber cómo acercarse. Había nostalgia, pero también extrañeza. El pasado seguía presente en la mirada de todos, y Oseas, firme y paciente, no exigía respuestas rápidas. Él sabía que algunas sanidades solo llegan con el tiempo. Nada era forzado, ninguna palabra dura, ninguna exigencia velada. Su presencia era constante, pero nunca invasiva, y eso, poco a poco, comenzó a desarmar las defensas de Gomer, porque ese amor no se parecía a nada que ella hubiera conocido antes. Los días pasaban lentamente, uno tras otro. No había grandes declaraciones, solo pequeños gestos repetidos. El amor de Oseas no hacía ruido, no exigía garantías. Permanecía como quien espera la lluvia sin arrancar la tierra. Firme, silencioso, entero, Gomer comenzó a quedarse, no por miedo ni por falta de opciones. Se quedó porque, por primera vez, alguien no la trataba como desechable. Empezó a comprender que no necesitaba probar su valor todo el tiempo, que no tenía que venderse para ser aceptada, y ese descubrimiento fue profundamente desconcertante. Dentro de ella, algo nuevo empezaba a nacer, aún pequeño, aún frágil, pero real. Una forma de respeto hacia sí misma, una paz tímida, pero persistente, como si su alma estuviera reaprendiendo a respirar. Mientras aquella casa se reconstruía en silencio, el mundo seguía juzgando. Fuera de allí, el nombre de Gomer aún cargaba peso. Para muchos, seguía siendo la mujer caída, como si el pasado tuviera más fuerza que el presente, como si la redención necesitara la aprobación de las personas. Pero Oseas veía algo distinto. Veía no solo quién ella había sido, sino quién estaba llegando a ser. La trataba con dignidad incluso cuando nadie más lo hacía, sin etiquetas, sin humillaciones, sin recuerdos arrojados al rostro. Él miraba con los ojos de Dios, y así aquella familia, extraña a los ojos del pueblo, se convirtió en una señal viva. Dios no eligió a una mujer perfecta para ilustrar su mensaje. Eligió a Gomer precisamente por su historia quebrada, no para avergonzarla otra vez, sino para revelar su amor. Una vida herida transformada en profecía viva. Gomer nunca fue solo una mujer con un pasado difícil. Su historia cargaba un peso mayor del que ella misma podía comprender. Cada paso de su vida reflejaba el corazón de Israel, un pueblo cuidado por Dios, pero siempre inclinado a alejarse. Amado, incluso cuando elegía otros caminos. El amor de Oseas por ella era más que personal, era un mensaje encarnado. Cada vez que él permanecía, Dios estaba hablando. Cada vez que perdonaba, Dios revelaba algo más profundo. Era como si el cielo dijera: así es mi amor por ustedes. Tal vez Gomer no comprendía todo eso. Para ella, todavía era difícil lidiar con su propio pasado. Pero sin darse cuenta, su vida se convertía en un espejo quebrado, un reflejo imperfecto, pero verdadero, de un amor que insiste, incluso cuando duele. El tiempo pasó, pero las marcas no desaparecieron de inmediato. La redención no borró recuerdos ni canceló consecuencias. Gomer seguía viviendo entre miradas que recordaban quién había sido. No todos estaban listos para aceptar su cambio, y eso también formaba parte del proceso. Aprendió que ser restaurada no significaba ser olvidada. El pasado aún era mencionado, aún era recordado, pero ya no definía completamente quién era ella. Algo nuevo se estaba construyendo, día tras día, incluso en medio del juicio constante. Oseas permaneció a su lado con la misma firmeza, sin apresurar el tiempo, sin exigir perfección. La redención que Dios mostraba allí no era espectáculo, era perseverancia silenciosa. Y entonces, la Biblia guarda silencio sobre Gomer. No hay una línea más, ninguna explicación final, ningún desenlace claro.
La historia simplemente se detiene. Ese silencio no es descuido, es intencional, como si Dios hubiera dejado la última página en blanco, no porque la historia no importara, sino porque necesitaba continuar en otros lugares. Gomer desaparece del texto, pero no del mensaje. Se convierte en todas aquellas personas que aún luchan por permanecer, en todos los que fueron marcados por el error, pero tocados por la gracia. La historia termina sin un final cerrado, porque la redención no es un punto final, es un camino. Tal vez el mayor impacto de la historia de Gomer no esté en lo que fue escrito, sino en lo que quedó abierto. Porque el silencio de la Biblia obliga a cada lector a verse reflejado en ella, a preguntarse si también carga marcas que aún duelen, y si cree de verdad que puede permanecer. Gomer representa a todos los que fueron definidos por sus peores días. Personas que cayeron más veces de las que les gustaría admitir, gente que intentó volver pero no encontró aplausos, solo silencio, desconfianza y miradas que atraviesan. Y aún así, continuaron. Su historia nos recuerda que Dios no abandona en medio del proceso, que no rescata para exponer, sino para restaurar, que no todo regreso es ruidoso ni celebrado. Algunos son discretos, lentos, casi invisibles, pero aún así profundamente reales. Gomer fue amada cuando nadie más habría amado. Fue buscada cuando todos ya habían desistido. Fue rescatada sin garantías, sin promesas de perfección, porque el amor de Dios no depende del historial. Depende de su decisión de amar. Tal vez estés escuchando esta historia y pensando que ya fuiste demasiado lejos, que cruzaste el límite, que no mereces otra oportunidad. Pero la historia de Gomer existe para confrontar exactamente esa mentira. Aún hay camino, aún hay regreso, aún hay redención. Si esta historia habló contigo, dale like a este video. Compártelo con alguien que necesita recordar que Dios no cierra puertas. Y si deseas seguir escuchando historias bíblicas que revelan dolor, propósito y redención, suscríbete al canal y camina con nosotros. Porque mientras haya aliento, Dios todavía está escribiendo historias. Si Dios escribió la de ella, ¿crees que escribirá la tuya?